Buenos días, señoras, señores y jóvenes, hombres y mujeres. Hoy día 2 de mayo de 2015 los saludo a todos ustedes y voy a tratar en este programa de la gran corrupción que hay en el Perú. Es decir, todos los estamentos, todos los puntos que se ve en la Constitución, Presidencia de la República, Congreso de la República, Administración de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional. Todas estas entidades con sus miembros están contaminados con la corrupción. Y una idea clara de esto se da con el caso de Gerald Oropeza, donde se ve que se ha atacado todas las instituciones de la Administración de Justicia y de la Administración Pública, Policía Nacional, Dirección General de Aduanas, Terminal Marítimo, Transportes. En el Perú hay un presidente como Moisés Ollanthumala Tasso, con una acusación de haber matado en Valdemía y de haber comprado al testigo Jorge Ávila, quien fue detenido con su hermana y la pareja de su hermana, que fue precisamente este testigo, Jorge Ávila, quien denunció en la revista Caretas del 6 de marzo del 2006, ustedes lo pueden comprobar, en donde dice que estuvo, después de huir cuando se le iba a matar, antes se le había matado a la hermana y a la pareja de la hermana, se escondió y cuando sale se topa con unos afiches de uno que él dice es el capitán Carlos, quien cometió esos delitos. Por lo cual el primer abogado que tuvo Moisés Ollanthumala Tasso en el caso penal Madre Mía, el doctor Carlos Escobar, se alejó de Moisés Ollanthumala Tasso porque lo escuchó comprar a este testigo. Este abogado Carlos Escobar, que había tenido una actuación decorosísima cuando fue fiscal, motivo precisamente por esa buena actuación, en esa época era terrible, tuvo que refugiarse, asilarse en los Estados Unidos. Toledo lo trae y lo nombran procurador público del Ministerio del Interior. Entonces, después de dejar este cargo, es que es el abogado de Moisés Ollanthumala en el caso penal Madre Mía. Pero cuando lo escucha a Ollanthumala que está comprando el testigo, se separa él, se aleja de él y después denuncia este hecho, lógicamente, pues, ¿no?, contra el presidente de la República, contra el que era el presidente de la República, el que había sido elegido por el pueblo peruano. Y esto salió en la revista Hildebrand, en sus tres. Ustedes lo pueden verificar, constatar, comprobar. La corrupción también se da en el Congreso, en donde más del 90% de sus integrantes tiene ilícitos penales, y sin que el ineficaz Contralor General de la República, Fuad Curi, no interviene. Porque de intervenir este porcentaje
con ilícitos penales de congresistas subiría terriblemente, habida cuenta de los viajes que está ahora en la Comisión de Ética en asuntos partidarios realizados por los fujimoristas de Fuerza Popular. ¿Ustedes se acuerdan de que a ese congresista de Fuerza Popular, abogado Julio Gagó Pérez, se le encontró un audio en donde él decía que muchos de los congresistas se burlaban y por lo tanto él iba a ser como congresista, no con la fuerza que tenía como parlamentario, que los contratos iban a surgir como que surgieron por cantidades millonarias. Entonces, ¿cómo es posible que habiendo pruebas que se llaman pruebas preexistentes, porque antes de la denuncia que su empresa había obtenido varios contratos con el Estado, este audio ya existía, documentos ya existían, pero pese a eso, este Congreso cloacástico, este Congreso con más del 90% de sus integrantes con ilícitos penales, prácticamente no lo sancionó. ¿Y dónde está el Ministerio Público? Bueno, era fiscal de la Nación, ese que ahora Carlos Heredia Alarcón, primo de la primera dama, que si es expulsado próximamente por Bolivia con un presidente que en relación al que tenemos pues es distinto, por no decir que hay una diferencia, no, simplemente hace las cosas a favor del bien común. Este presidente que tenemos hace a favor de lo individual, de lo particular, de las empresas millonarias, ¿no?, que permiten que cobren los sueldos que se ha aumentado a los ministros, no se ha aumentado a la clase trabajadora, ¿no? Es decir, esa es la forma de actuar de los gobiernos liberales. Entonces, la corrupción también viene en todos los organismos del Estado, llámese Presidencia de la República, Poder Ejecutivo, donde están todos los ministerios. Yo después voy a dar cuenta en forma reiterada, repetida, de una muestra, y no hablo de ese primer ministro que tuvo que salir porque se le encontraron unos correos, que es lo máximo también, pero voy a sacar el caso de un ministro como Eliodoro Octavio Mayorga Alba, quien con su actuación, por un lado Interoil 3.100 millones y por el otro lado Odebrecht 7.300 millones, más de 10.000 millones a favor de empresas que tuvieron a alguien camuflado como ministro de Energía y Minas. Esto es, o sea, un robo completo. No puede decir el señor Moisés Ollanta, presidente, el presidente de la República del Perú puede decir que su gobierno no es corrupto, es recontra corrupto. Y con las muertes que está produciendo en Conga, que está produciendo en Islay, tiene la misma catadura moral del delincuente Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, y de Alberto Fujimori. Lo empata en cuestión de corrupción y quizás no es de la misma magnitud, por lo que todavía no ha venido Martín Antonio Belaúnde Locio, pero en muertes ni hablar. El caso es de que también en el campo, en el ámbito, en el estadio de la administración de justicia, encontramos también una gran corrupción, de lo peor.
con jueces en todos los niveles. Ustedes han escuchado en este programa lo que yo he expuesto respecto a Javier Enrique Mendoza Ramírez, a quien yo lo denuncié ante el Congreso porque, valiéndose de leyes que estaban derogadas, o sea, prevaricato, artículo 418 del Código Penal, oponiéndose a sentencias del Tribunal Constitucional en años, en forma habitual, en forma repetida, en donde se hablaba que la cosa decidida, ¿qué cosa decidida? Que es algo equivalente a la cosa juzgada en el campo administrativo. El caso es de que la sala presidida por Javier Enrique Mendoza Ramírez, ante una reclamación de uno de los trabajadores más honrados como Raúl Morales Vega, que le correspondía la pensión por haber trabajado en la Dirección General de Contribuciones, donde yo he comprobado su honradez, y después trabajó en Centromín. Él se reincorporó al régimen de la 20530 y después de haber pasado cerca de 3 años quisieron dejar sin efecto esto. El Tribunal Constitucional había establecido en varias sentencias que si en el tiempo 6 meses o 1 año la entidad había permitido la reincorporación a la 20530, ya era cosa decidida. Cuando llega el asunto a manos de esta sala presidida en la Corte Suprema por Javier Enrique Mendoza Ramírez, él, aplicando el artículo 400 del Código Procesal Civil y el 20 de TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y mintiendo, porque no había ninguna sentencia en el Poder Judicial, rechaza esta demanda sobre la base de disposiciones que habían sido derogadas por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Yo lo denuncié por prevaricato ante el Congreso, y ¿sabe quiénes lo salvaron? Jorge Delgado del Arco y Jorge del Castillo y otro fujimorista más. ¿Saben quién fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones que permitió que el delincuencial Alan Rubio y Gabriel García Pérez ganara la elección el año 2006? Javier Enrique Ramírez. ¿Quién se opuso a la segunda iniciativa legislativa de los fonavistas? Porque hubo una primera iniciativa legislativa de los fonavistas en donde yo tuve el honor de ser convocado por el Congreso. Precisamente yo en mi informe señalé que la solicitud de los fonavistas para que se incorporase al monto que ellos estaban reclamando el que habían contribuido los empleadores, yo dije que de ninguna manera. Y en ese dispositivo yo vi de que había un artículo 8 que permitía una serie de opciones alternativas de devolución a los fonavistas, pero justo fue excluido. Fue el motivo por el cual los fonavistas hicieron una segunda iniciativa legislativa para un referéndum que llegó a las manos del delincuencial presidente del Perú, Alan Rubio, Gabriel García Pérez, quien lo rechazó. ¿Y quién fue el otro que lo rechazó? Javier Enrique Mendoza Ramírez, como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién estaba
¿O quién era otro de los miembros? Gastón Soto Ballenas, ese que quiere ser defensor del pueblo. Está descalificado para ser defensor del pueblo porque no defendió el dinero de los fonavistas. Yo voy a presentar un recurso, ahora que me acuerdo de esto, contra la candidatura de Gastón Soto Ballenas, que está descalificado. Va a ser defensor del pueblo cuando una gran fracción del pueblo, como son los fonavistas, no fueron apoyados por Gastón Soto Ballenas ni por Javier Enrique Mendoza Ramírez. Yo hice la denuncia para que no lo ratificaran ante el otro ente de lo peor de corrupción del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y saben lo que ha pasado? Hasta ahora no se ha pronunciado y sí lo ratificó como juez supremo a Javier Enrique Mendoza Ramírez. Y el otro presidente, Víctor Ticona Postigo, obtuvo su doctorado. Es decir, indaguen en internet cómo fue que es doctor el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona Postigo, al que también yo lo recusé. Creo que lo recusé o hablé directamente con él y se demoró media hora para retirarse de un proceso que tengo contra Telefónica del Perú, que está bajando ahora a la octava sala después de más de 11 años, en donde me quitaron mi teléfono 2 veces, en noviembre del 2003 y en enero del 2004, en donde un juez aprista, Soller, ¿no?, sobre una mentira, que también yo tengo que iniciarle una denuncia ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que le juro que Congreso, Consejo Nacional de la Magistratura, tiene unos actos que atentan contra la seguridad jurídica, contra el Estado de Derecho, por Dios, donde 1 más 1 para los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, para los jueces o para los fiscales o para el Tribunal Constitucional son 8.332, oiga, son 2, pero nosotros somos los que emitimos la resolución. 1 más 1 no es 2. Esa es la situación de corrupción en la administración de justicia en el Perú. El artículo 418 del Código Penal preceptúa lo siguiente: el juez o el fiscal que dicta resolución o emite dictamen manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, como se apoyó Javier Enrique Mendoza Ramírez cuando estaba vigente la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que establecía la supremacía de su sentencia frente a cualquier otra sentencia del Poder Judicial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Pero esto no se cumple. Yo conversé 2 veces con el condenado de Ollantumala Tasso y yo le decía: el problema en el Perú es que las leyes no se aplican, y el tipo no me miraba de frente, ¿verdad? Y yo después, con el tiempo, me he dado cuenta de que lo peor que puede haber con un hombre que da sus respuestas mirando a otro sitio: la política. La política es el arte por el cual un funcionario público administra un país, y se dictan leyes y se aplican las leyes, se remedian las necesidades de los habitantes del país, o sea, el bien común. Este condenado presidente está remediando las necesidades de las empresas millonarias, verbigracia el caso Conga y, por ejemplo, el caso Valle del Tambo, Islay. Así como he hablado que la corrupción en el Poder Judicial está en el más alto nivel, también la corrupción en el Ministerio Público está en el más alto nivel.
Las muestras inequívocas de esta gran corrupción son los procesos disciplinarios contra José Antonio Tuco Peláez Bardales, que hasta ahora el Consejo Nacional de la Magistratura no lo hace en la forma diligente como lo está haciendo con el otro ex fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Y no le han hecho nada al anterior fiscal de la Nación, Gladys Bargot Echaíz Ramos, quienes, pese a que el delincuencial expresidente del Perú, Alberto Fujimori, sus hijos con él cometieron delito de peculado. La doctrina establece intraneus al funcionario público que da, Fujimori, Montesinos, y extraneus el que los recibe. Estos fiscales de la Nación no han formalizado denuncia penal por delito de peculado contra los 4 hijos de Fujimori. Una de ellas todavía es sinvergüenzamente apoyada por la gente de dinero, las empresas mineras, que quieren que sea presidenta Keiko Fujimori, que sean presidentes o candidatos el delincuencial Alan Ludwig Gabriel García Pérez, que sea presidente el otro que tiene unos problemas de ilícitos penales, y esto que ha sido salvado por las firmas falsas, el caso de la CONACEP con una cervecera, y ahora último con Ecoteva, Alejandro Toledo Manrique, que también en Radio Cadena se presentó en mi programa y estaba ahí. Yo había invitado a mi programa como panelistas a quienes habían salido de Contrapunto. Diego Viaña, pucha Dios, qué tal condenado, ahorita es director de una publicación aprista. Eso ya habla de la clase de individuo que es él. Pucha, que verdaderamente me gustaría estar con él para decírselo en su cara, por Dios. O Luis Iberico Núñez, el que antes se rasgaba la vestidura por la corrupción y todo lo demás, y ahora, y no dijo nada frente al video de Curi con Montesinos, pero ahora cuando se muestra a su empleador César Acuña Peralta en una situación que lo descalifica porque está haciendo uso de los recursos que le corresponden a él como un funcionario público, ahí sí, no, los videos de ninguna manera pueden servir, son ilícitos. Y ahora último, también ha salido en los medios de televisión que personal de sus universidades, porque tiene varias universidades, ha ganado licitaciones con precisamente la entidad dirigida por César Acuña Peralta, por Dios, y el Contralor General de la República y el Congreso han hecho algo contra este César Acuña Peralta y contra quienes han ganado procesos con el Estado. Eso es una muestra también de la gran corrupción que hay en el Perú, en todos los entes constitucionales. Entonces, los congresistas apristas, los fujimoristas, los de Solidaridad Nacional, del Partido Popular Cristiano, del UPP, ¿acaso han actuado frente a esta situación de peculado de los 4 hijos de Fujimori, que han recibido más de 3 millones de nuevos soles de Vladimiro Montesinos? Como le recordara a Keiko Fujimori cuando le contesta a Keiko Fujimori, la cual había indicado en relación a las declaraciones de Montesinos que hacía estas declaraciones porque estaba aburrido en las cárceles, y contesta Vladimiro Montesinos:
que más aburrido estaba cuando iba a dejarle el dinero para sus estudios en Boston. Dinero que también Montesinos con $25.000 entregó al ex integrante del PPC, Luis Bedoya y Vivanco, por lo que fue procesado y sentenciado por delito de peculado, calidad de extraneus, ya que la doctrina, he dicho, y lo que enseñan los jurisconsultos en materia penal, es el nombre que dan a los cómplices de este delito de peculado cuando reciben el dinero del Estado, e intraneus es la denominación del funcionario el que da el dinero. También hay otro antecedente en el Perú. La sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República el año 2009, en donde el asesino y raterazo de rateros del expresidente Alberto Fujimori, con más de 4.000 millones de dólares de robos al Estado. Por eso los fujimoristas tienen cualquier cantidad de plata y a todo tipo de gente pobre o profesional compran con ese dinero mal habido. El caso es que uno de varios delitos que Fujimori ha reconocido es haber cometido el delito de peculado al haber dado varios millones de dólares, dinero del Estado, para la compra del diario Expreso a Carmel del Solar, que ya se murió en Chile. Por esto, Alberto Fujimori, por esta aceptación de este delito de peculado, pidió y le rebajaron la pena de 8 a 6, porque en estos casos el delito de peculado se le impone una pena máxima de 8 años. Esto no sabía el fiscal provincial, el fiscal superior, los fiscales de la Nación, Gladys Margot Echaíz Ramos y José Antonio Peláez Barrales, apristas, que actuaron y que después le imputaron a los 4 hijos enriquecimiento ilícito, cuando el artículo 401 del Código Penal se refiere únicamente a funcionario o servidor público, teniéndose cuenta que dicen que la primera dama, Keiko Fujimori, no tiene calidad de funcionaria pública, y entonces o son, iba a decir, imbéciles o estúpidos o ignorantes, que no sabían esta situación de hecho, de facto, de que ninguno de los 4 hijos de Fujimori era funcionario público, y le aplicaron esta norma, iniciaron las acciones investigatorias por un delito que en la práctica no existía, ¿no? Ni hablar. Entonces es como que al Ministerio Público se le ocurra iniciar un proceso de violación de alguna mujer al delincuente Alan Lubri, Gabriel García Pérez, y él nunca ha ido a esa casa ni la conoce. Al final resulta absuelto. Entonces, y lo más grave, que estos miembros del más alto nivel de la Fiscalía, como son los fiscales de la Nación, no cumplieron con los artículos, con el artículo 159, numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la Constitución. Corresponde al Ministerio Público, primero, promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el Estado. Segundo, velar por la recta administración de justicia. Tercero, representar en los procesos judiciales a la sociedad. Cuarto, conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Quinto, ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. El delito de peculado de estos 4 hijos de Fujimori está normado en el artículo 387 del Código Penal. Escuchen, el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, Fujimori y Montesinos, en cualquier forma, para sí o para otro, para los hijos de Fujimori, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados
por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años. Se salvó Fujimori de los 8 años al reconocer que él había cometido el delito de peculado al haber entregado al hijo de Manuel Ulloa Elías, Manuel Ulloa, yo creo que se apellida así, maternalmente hablando, cuando vendió el canal 10 al gobierno de Fujimori. La complicidad de los hijos de Fujimori, o sea, la calidad de extraneus, está dada por el artículo 25 del Código Penal. El que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. 8 años. 8 años. Increíble. Respecto al inicio del plazo de prescripción del artículo 82, numeral 3 del Código Penal establece: los plazos de prescripción de la acción penal comienzan, numeral 3, en el delito continuado desde el día en que terminó la actividad delictuosa. Sobre la prescripción, el artículo 80 del Código Penal manda: la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito si es privativa de libertad. Lo más grave es que el artículo 41, en su parte final de la Constitución Política, el Estado ordena el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. El cómputo del plazo del delito de complicidad de peculado cometido por los 4 hijos de Fujimori, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji y Fujimori, solo considerando la fecha más antigua, que es la de 1997, el plazo de prescripción creo que ha vencido en el caso de Keiko Fujimori, pero por esta porquería de fiscales de la nación apristas, lamentablemente vemos que los medios de comunicación, con la plata que pagan las empresas millonarias, mineras, gasíferas, petroleras, AFP, bancarias, refleja o reproduce las encuestas amañadas de Datum, CPI, de apoyo, que es del diario El Comercio. 30% Keiko Fujimori, donde no hay ningún tipo de moral. Oiga, esta persona no puede intervenir porque ha robado plata del Estado, 3 millones con sus hermanos. A ellos no les interesa el aspecto moral. ¡Ah, eso sí! Si los campesinos y campesinas de Conga defienden sus legítimos derechos a sus existencias acuíferas, a sus fueros hídricos, y los del Valle del Tambo que defienden sus fueros agrícolas, los de Islay, ni hablar, estos son unos terroristas mineros, porque se oponen, porque en este país el cholo o la chola campesina o campesino no vale nada, como lo ha dicho el delincuente Alan Núbil, Gabriel García Pérez. Son personas de segundo nivel. Nosotros, los que vivimos bien, los que tenemos plata, que hemos robado, que no le pagamos a los trabajadores lo que corresponde y así hacemos fortuna, ¿no? Que tercerizamos, ¿no? Al trabajador minero que trabaja en el socavón, se le terceriza. Lo que está pasando en Telefónica del Perú, que he visto, utilidades por 3.400 millones, y a sus trabajadores de Cobra Perú, a los que trabajan ahí, los terceriza. ¿Y dónde está Sunafil? ¿Dónde está el presidente de la República? ¿Acaso él no sabe? Y si se realiza una labor permanente, esa persona tiene derecho a todo: compensación por tiempo de servicio, vacaciones, gratificaciones, y por el artículo 29 de la Constitución, utilidades. Por esta porquería de congresistas, ¿saben lo que han hecho? Que todas las actividades económicas
tienen que dar del 10% de sus utilidades, las utilidades a los trabajadores. ¿Sabe cuánto le han puesto a las empresas mineras? 8%. Eso es la porquería de congresistas que tenemos a través del tiempo, que desde Fernando Belaúnde Terry, que tocó y cometió delito de malversación de fondos, artículo 348 del Código Penal de 1924, vigente hasta el tiempo en que él fue presidente, pasando por el delincuente Alan Lugo y Gabriel García Pérez, pasando por los otros con ilícitos penales, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y este último, Moisés Ollantumala. Entonces, ¿cómo es posible, por Dios, que también tengo que añadirles lo siguiente, algo que demuestra tanto en los fujimoristas? Ya les he dicho, hay 3 casos, los hijos de Fujimori, que han robado del Estado más de 3 millones. El caso de Gagó Pérez, que demuestra de la corrupción, en donde se demuestra el delito, ni el Ministerio Público, a cargo del fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, que tiene que ser sancionado por el Consejo Nacional de Magistratura, y el otro, José Antonio Peláez Bardales, también, aunque yo les he dicho que yo presenté denuncias con pruebas, con un montón de pruebas ante el Consejo Nacional de la Magistratura, y el presidente Guillermo Herrera Bonilla, en esa época presidente, declaró improcedente porque yo no había presentado pruebas. El aprista, representante del Ministerio Público, me rechazó las 2 denuncias. Esa es la composición de corrupción que hay en la administración pública presidida por Moisés Ollantumala, en la administración de justicia del Poder Judicial, del Ministerio Público, la administración de justicia en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Tribunal Constitucional, en donde al presidente, el aprista Carlos Mesías, y al otro Gerardo Eto, se le encontraron que se les ha denunciado por haber recibido $80,000 como cuota inicial para emitir una sentencia que favoreció a Torres, que era el alcalde de Chiclayo. ¿Ha hecho algo la Fiscalía de la Nación? ¿Ha hecho algo el Congreso? Ambos tienen las facultades para formalizar la denuncia del Ministerio Público, porque es la única entidad. Por eso yo acuso en este programa la cantidad de fiscales que, pese a las pruebas, cometen prevaricato. Inclusive hay un artículo que determina delito al fiscal que, pese a las pruebas existentes, no formaliza denuncia penal. Y el Congreso, que tiene los artículos 99 y 100 para denunciar en un proceso constitucional, en donde si se prueban que ha cometido violación a la Constitución o delitos, se le inhabilita independientemente de las acciones penales respectivas. Pero en este Perú de gran corrupción en todos los estratos, no se hace absolutamente nada. Por eso yo le digo, señoras, señores y jóvenes en general, ustedes que están dándose cuenta, yo tengo inclusive a familiares que me dicen, ¿verdad? Acá en el Perú, ¿cómo roban? Y esto es ministro, el que ha hecho, se han perdido más de 1.300.000 pañales. Y me pregunta,
y ya los metieron presos. Ni siquiera se han iniciado acciones por la Contraloría, el Congreso. Entonces, estamos viendo, y hay otro punto que yo debo resaltar. El que mató la lucha contra la corrupción es el partido aprista. Había una norma que permitía que el Contralor General de la República, y ahora está en su ley, pero el Contralor General de la República tiene que pedirle a un juez levantar el secreto bancario y la reserva tributaria. Pero antes había una ley que permitía, que facultaba, que daba la prerrogativa al Contralor General de la República, que si había indicios razonables de un enriquecimiento ilícito de un funcionario público, que había incremento patrimonial no justificado, que así lo establece el impuesto a la renta, ¿no? Entonces podía levantar el secreto bancario y la reserva tributaria. Pero ¿saben quién dejó sin efecto, quién derogó esta norma, que era una norma fundamental para la lucha contra la corrupción? El partido aprista. ¿Quién era el presidente de la República? Alan Ludwig Gabriel García Pérez. ¿Cuándo se dio esta ley? ¿Cuándo se publicó esta ley? El 14 de mayo del 1988. ¿Quién gobernaba el Perú? El delincuencial presidente Alan Ludwig Gabriel García Pérez. ¿Quiénes tenían mayoría en la Cámara de Senadores? El partido aprista. ¿Quién era el presidente de la Cámara de Senadores? Jorge Lozano Stamburi. Tenían mayoría absoluta, o sea, más del 50% de los congresistas que eran miembros del Congreso eran del partido aprista. ¿Quién era el presidente de la Cámara de Diputados? Luis Alba Castro. Ellos dieron la ley 24801. Vayan al peruano y vean la ley el 14 de mayo del 1988, donde se mató a la lucha contra la corrupción, porque la otra puede darse en el tiempo. La otra norma que se derogó fue de que cuando el funcionario público presentase su declaración jurada de rentas y bienes, tuviera que acompañarla del cónyuge o la de la cónyuge Pilar Nores, ¿no? Y la de los hijos. Por eso es que Alberto Quimper, ahora que ha estado en prisión, ha dicho, con la cólera que le produce esta situación, porque ha debido ser salvado por los jueces y fiscales apristas, por los congresistas apristas y fujimoristas, la plata la tiene Pilar Nores. Levanten el secreto bancario de Pilar Nores. Yo le remití una carta a Daniel Abugataz Magluf, señalándole lo mismo que estoy exponiendo. No hizo absolutamente nada. Que para mí está metido en el problema de Andahuasi, porque yo les he dicho que cuando yo creía que era un buen congresista y quise apoyarlo en el caso de la megacomisión, de los petroaudios, y el que me atendía era Miguel León Barandiaranjar, cuyo hermano había sido compañero de promoción, hasta que un día, después muchas idas y venidas, me dijeron ya no, vine a hablar. Pero ¿saben quién entregó la resolución judicial del desalojo de los trabajadores de la azucarera Andahuasi? Miguel Chejade Moya, hermano del congresista ese que lo salvaron porque debió ser destituido por el caso ese de las brujas de Cachiche, y el otro que lo acompañó a entregarle este proyecto de resolución judicial al general Teta fue Miguel León Barandiaranjar, quien era asesor principal de Daniel Abugataz. O sea, en este caso que quieren desalojar a los trabajadores de la azucarera Andahuasi, está metido Ollantumala, Abugataz y todas las catervas de condenados por Dios. Por eso yo digo, ¿no? Estos gobiernos liberales, Fernando Belaúnde Terry, los delincuentes Alan Ludwig Gabriel García Pérez, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo Manrique y Moisés Ollantumala Tazo, de gobiernos liberales, en donde el Estado, según lo que dice
Mario Vargas Llosa no debe intervenir en nada, solamente para cobrar sus sueldos y para exigir a los campesinos como de Conga o de Islay que ellos acepten la inversión minera y tienen que salir de ahí, aunque pierdan sus recursos, pierdan su agua, tienen que irse a otro sitio. Por eso, en donde Indecopi, en lugar de ayudar a la población, o sea, al bien común, defiende el bien de los laboratorios farmacéuticos. Por eso es que el presidente de Bolivia, que lo enaltece, los precios de los fármacos sí tienen unos precios totalmente bajos en comparación con los del Perú, que son 10 veces, decuplican su valor. ¿Por qué razón? Porque ese presidente de Bolivia sí defiende el bien común, sí defiende los intereses de las mayorías. En cambio, estos presidentes delincuenciales defienden el bien particular de las empresas mineras, petroleras, gasíferas, AFP, que fue creada por Fujimori y cuyo ministro de Economía gastó varios millones en promocionar a esta AFP, y lo primero que hizo fue presidente de la AFP Horizonte, si mal no me acuerdo. Entonces, señoras, señores y jóvenes en general, no podemos permitir que estos medios, mejor dicho, estas empresas millonarias que pagan directa o indirectamente a las encuestadoras, que sin ningún rubor, sin ningún escrúpulo, muestran sus encuestas con 1.200, 1.500 o quizás 5.000 personas, a seres humanos que ya conocen ellos, estas encuestadoras, sus respuestas, y por lo tanto siempre tienen un habitual porcentaje de respuestas a favor de Keiko Fujimori, 30%, 9% Alejandro Toledo, 6% Alan García Pérez, 8% Pedro Pablo Kuczynski, 10% César Acuña Peralta, porque les conviene que estos sean los presidentes del Perú en el año 2016, porque con estos presidentes del Perú sí se va a mantener el gobierno liberal. Esto que promueve Mario Vargas Llosa, el marqués español, el que ha constituido una fundación para difundir, para diseminar en todo el mundo que los estados, los gobiernos de cada país deben ser gobiernos liberales, en donde no debe intervenir el Estado. Nosotros no podemos aceptar, porque ahora, ya les he dicho, es diferente al año 1946, en que un joven o un adulto mayor o como sea de Pasco solamente tenía primero, segundo, secundaria. ¿Cómo podía enfrentarse a Esparza Sañartu, director general de gobierno, por ejemplo, que es equivalente a un ministro del Interior, o a la CR Pasco Corporation, si no tenía la capacidad intelectual para enfrentarse? Pero ahora un cholo o una chola o cualquier habitante del Perú con conocimientos de secundaria se puede enfrentar a estos políticos actuales, presidente de la República, congresistas, ¿no?, con Fiat, etcétera, que dicen los pobladores de Islay, del Valle de Tambo, tienen que dialogar. No van a dialogar, no se puede dialogar quien no reconoce la prioridad del fuero agrario frente al minero. De ninguna manera podemos aceptar lo que hacen estas empresas millonarias, mineras, gasíferas, petroleras, bancarias, etcétera, es pagar directa o indirectamente a las encuestadoras
para que con un pequeño número de encuestados digan estos resultados: 30% Keiko Fujimori, Alan García, Toledo, Kuczynski, César Acuña Peralta, sin considerar el aspecto de la gran corrupción de estos políticos y sus partidarios. Entonces, ¿qué pasa? Que estos resultados de estas encuestas pasan como vasos comunicantes a los medios de comunicación, que tienen a sus comunicadores sociales, Verbigracia, por ejemplo, a Jaime de Altaus en Canal N, de propiedad del diario El Comercio. ¿Ustedes creen que Jaime de Altaus va a decir cómo es posible que los lotes 3 y 4 que eran de Interoil pueden haber sido beneficiados, o mejor dicho, pueden haber sido para el beneficio de la empresa Graña y Montero del Grupo El Comercio? No, él dice que está muy bien. No importa que Petroperú deje de ser una empresa estratégica, y si tiene la explotación de estos recursos petroleros, con los cuales sí se bajaría, en nuestro caso, el precio que se paga por la gasolina. No, hay que hacer que los millonarios se enriquezcan más. Hay que hacer que el bien particular, el bien especial de estas empresas como Graña Montero, como las empresas mineras, se enriquezcan más. No importa que haya que sacar a los campesinos de Conga o a los campesinos del Tambo y de Islay. Para nosotros es el ingreso de una gran cantidad de miles de millones de dólares con las que se enriquece el Perú. Yo le preguntaría, señor, señora, joven, con los ingresos millonarios de Yanacocha, Barrick, Schoner, todos nos hemos vuelto millonarios, ellos y también los funcionarios públicos que lo han permitido con estudios de impacto ambiental que eran fraguados, como se dio con el caso Conga, donde uno que era gerente de Yanacocha fue a dar en la dirección que tenía que aprobar el estudio de impacto ambiental en el tiempo de Alan García. Felizmente la gente se opuso y combatió esto. Por eso todos estos comentaristas de estos medios de comunicación social en radioprogramas, Raúl Vargas, ¿ustedes creen que Raúl Vargas va a hablar algo en contra de Integra, de la AFP Integra que lo llevó a Holanda? Ni hablar nunca. O va a hablar algo Aldo Mariátegui o Mónica Delta a favor de los trabajadores, de los campesinos, de los bonavistas o de los jubilados o de los pensionistas. Jamás. Ellos hablan a favor de lo que hacen los gobiernos liberales. Por eso cobran sus grandes sueldos, que les impide tener problemas cuando hay la subida de los productos de primera necesidad, cuando sube el gas, cuando sube la gasolina, cuando suben las tarifas de la electricidad, de Telefónica. A ellos no les llega estos aumentos. Por eso ellos defienden, ellos tienen como función, para eso le pagan un montón de plata, estar en la televisión, estar en los periódicos, estar en las radios, para promover estos gobiernos liberales. Por eso finalizo acá, señoras, señores y jóvenes en general, debemos de votar en las elecciones del 2016 por Marco Arana Segarra, un ex sacerdote que fue expulsado del sacerdocio por defender a los trabajadores de Conga, por Satanás Cipriani, quien dijo que un sacerdote no puede hacer política, aunque él lo hace. Por eso digo, él es un
un diablo predicador, por eso le digo Satanás Cipriani, ¿no? Está también la señorita Marisa Glave, está Verónica Mendoza, está Sergio Tejada, también es otro, está Pedro Franque, que en sus publicaciones defienden el bien común y no a los gobiernos liberales. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias.